Psicoflix, episodio 251. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 251, en el que vamos a hablar de DBT aplicada al trauma. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, y hablando de exclusividad también, aquí está Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, pues muy bien, aquí de lunes, pero bien. Y nada, estoy aquí leyendo que me has puesto como un título en rojazo, que bueno, yo sé que es rojo porque lo veo muy rojo, pero podría no verlo porque soy daltónico. Y pone aquí, Darío... curso intensivo de ACT. Y así es. Vamos a lanzar un curso intensivo de ACT con Froshan, Molinero, Fabián Maero, Eparquio. Estaremos por ahí nosotros también. Va a estar muy guay. Teníamos muchas ganas de hacer esto. No sabéis el tiempo que llevamos posponiéndolo debido a nuestro alto perfeccionismo y miedo motivado por él. Y nada, que ya solo tenéis que ir a psicoflix.com. Pues mira, vamos a decir que va a ser /curso ACT, porque es lo que le voy a poner. Pero si vais a psicoflix.com vais a ver el botoncito para poder inscribiros en la lista de espera. Es importante que lo hagáis para no perderos la salida. Y, bueno, ya sabéis, la suscripción, los certificados y todo eso con lo que estamos cada mes. Que no me enrollo más, porque ya he dicho bastante hoy. Ya tenemos a una invitada que nos va a hablar de un tema que nos encanta. Ya sabes, ya que tengo una cierta afinidad con DBT y toda la gente que hace DBT me cae bien siempre. Así que estoy seguro de que Lucía también me va a caer muy bien. Así que, ¿quién tenemos por aquí? Pues mira, estamos súper contentos de contar con una referente. Hoy tenemos aquí a Lucía Dodero. Ella es psicóloga especializada en el trabajo con la terapia dialéctica conductual. Es una de las precursoras en la implementación y la difusión de la DBT en Perú. Es directora del Instituto Académico de Psicoterapia. Es docente en diferentes instituciones internacionales y es supervisora clínica en DBT. Bienvenida, Lucía. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por venirte. Y bueno, soy un poco entrometido y me gusta preguntarle a la gente cómo es su vida, cómo es su agenda, cómo es su día a día, en qué cosas están metidas. Así que si te apetece, cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Bueno, generalmente mi día a día tiene que ver con la agenda de trabajo y, bueno, en fin, también cosas personales, pero en general supervisiones a equipos o a personas individuales que tienden a pensar, y eso espero que sea la mayoría de personas, ¿no?, que supervisar es algo muy importante y debería ser algo obligatorio en todos lados, ¿no? Incluso cuando las cosas van bien, quieren saber exactamente qué es lo que están haciendo bien para seguir repitiéndolo, ¿no? Eso es una de las cosas que suelo hacer en mi agenda, y otras ver temas de la empresa en sí, que IAPSI es como una plataforma en donde las personas pueden venir a dar talleres, como también se dan talleres, ¿no? En particular, todo para seguir capacitando a las personas, pero con mayor facilidad. Es decir, el tratamiento al final tiene que llegar a donde tiene que llegar, que son los consultantes. Y si es muy difícil acceder a capacitaciones para los terapeutas, ¿no?, todos los profesionales de la salud mental, entonces va a ser muy difícil igual que llegue a toda la población. Entonces, IAPSI se ha creado para que sea mucho más fácil para las personas acceder a capacitaciones de calidad, y también que sea desde pregrado, es decir, cuando están en la facultad y no esperen a salir para recién hacer una especialización, ¿no? Que ya sepan o tengan una idea hacia dónde van, qué quieren hacer, qué población, ¿no?, ver, etcétera, y no estén tan perdidos cuando recién salen de la facultad. Qué bueno, ¿no? Porque de todo lo que vas comentando se destila que hay una formación continua desde ya primeros estadios, ¿no?, de cuando uno es estudiante hasta que uno, ¿no?, empieza a ejercer y continúa ejerciendo. Y Lucía, aquí nos encanta también pues conocer un poco más acerca de la biografía de cada una de las personas que pasáis por aquí. ¿En qué momento llega la DBT en tu vida y por qué la DBT?
Ok, interesante. En realidad yo he pasado por diferentes estudios, incluso fotografía profesional, he estado más metida en el arte y esas cosas, hasta que en un momento de mi vida, bueno, pasé, voy a ser extremadamente sincera, he tenido muchas dificultades y obstáculos en mi vida, que eso también implicó muchos años de tratamiento, terapias, Ujú. etcétera. Eh, ya por el 2009 o 2010 sería, sí, 2010, comienzo a tener cierto contacto con DBT. En el 2011 comienzo a leer el libro de Marshall Linehan del 93, El Ujú. Rojo. No estudiaba todavía en realidad psicología ni nada, pero me encantó la manera en que ella explicaba las conductas, los problemas, etcétera. Y en algún momento recuerdo que uno de mis terapeutas me dijo, me encantaría que seas psicóloga, serías una muy buena psicóloga, no tanto porque ay, te puede gustar ayudar a la gente o qué sé yo, sino porque realmente como has estado en el infierno, probablemente puedas acceder a rincones que a otras personas les es más difícil. No es que no terminen accediendo, pero hay una mayor facilidad, ¿no? Y fluidez. Um, Recordé eso mientras leía el libro y dije, bueno, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Total. Igual ya no tenía como la edad, ¿no? Típica de entrar a facultad, pero lo intenté, ingresé y desde ahí no he parado, ¿no? Mm, Claro. qué guay, qué En interesante. realidad DBT también por eso, ¿no? También por la historia de que tenía en particular Marsha. Mm. ¿Sabes? Creo que hay más casos, ¿no? En los que la corriente une a la psicoterapia, ¿no? A veces he contado que yo no quería hacer terapia hasta que conocí ACT y ya era psicólogo. Eso es interesante, ¿no? Y mi pregunta va un poco por el marco, ¿no? Teórico que habrías elegido si no fuese DBT, ¿no? Porque tienes afinidad a DBT, pero ¿crees que harías terapia con otro marco o no lo planteas? Sí, en realidad sí, yo siempre, o sea, dentro de todo lo que podría ser para mí aprendizaje, siempre considero que está bueno igual tener esta capacidad crítica. DBT, si bien yo tengo una gran afinidad y me especialicé en eso, considero que no es lo único que existe y también he hecho otras especializaciones como ACT o PBBT que estoy cursando o etcétera. Entonces, sí considero que hay otras herramientas u otras formas de ver, porque tienen otro tipo de filosofía también o base, pero igual terminan compartiendo el conductismo, que es lo Ujú. que en general, ¿no? A lo que voy. Y, y no todo el mundo es como que entra en el saco de DBT tampoco, ¿no? Eh, Cada uno como es un mundo, ¿sí? Hay que ver qué podemos hacer para ayudar a las personas. Y si existiera algo hoy en día que me dicen esto tiene mayor evidencia y funciona mucho mejor y todos los puntitos check, yo me voy por eso y dejo de hacer DBT y Ujú. lo que haya estado haciendo, ¿no? Digo, ok, voy por ahí. No es que me caso con una teoría o un modo de ver en terapia, es que yo me caso con lo que la evidencia manda, ¿no? Mejor. Genial, genial. ¿De qué manera cuando conociste DBT, ¿no? Y luego en la práctica profesional, de qué manera cambió tu abordaje de los casos? ¿Qué notaste diferente? Mm, la verdad es que como empecé muy a la par cuando empecé también la facultad, creo que DBT en todos los sentidos ha impregnado en la forma en que yo incluso me puedo comunicar con las personas, ¿no? Mm. Una de las cosas que más me gustó en DBT es que desde el principio Marsha comienza a decir todos somos iguales, es horizontal todo, no es que yo porque soy terapeuta o médico estoy acá arriba y tú abajo, y como yo ya había experimentado en tratamientos muchas veces esto de la jerarquía y me ponía muy Mm. incómoda y no me ayudó, la verdad, entonces yo decía, bueno, con esto me relaciono más. Y desde un principio mi forma fue ver a todos por igual, no importa poca experiencia, mucha experiencia, etcétera. Es como cómo puedo aprender incluso de las personas que tienen cero conocimiento. Siempre hay algo que aprender, ¿no? Hay algo que yo puedo estar perdiendo de vista. Esa es una de las cosas que siempre, o sea, de hecho DBT me lo enseñó. Otra cosa también sería que siento mucha mayor fluidez
en el sentido de cómo tratar al consultante, por ejemplo. No es tan rígido. Muchas personas piensan que DBT es muy rígido, pero en realidad no. Se trata más de un baile y ritmos a la par de lo que la persona necesita. Pero eso haces en consulta, sin embargo, termina pasando a tu vida, que notas que a pesar que tú puedas tener muchas emociones, opiniones, etcétera, la otra persona tiene lo suyo propio y vas danzando en este ritmo para poder entender y comprender el otro. Así no te guste, así las consecuencias tampoco sean las mejores, etcétera, te permite tener una calidad de vida mayor, ¿no? Realmente significativa. Uh-huh. Uh-huh. Pues mi siguiente pregunta es un poco rara y a lo mejor te cuesta encontrar ese momento, o a lo mejor no. Yo siempre hago preguntas raras, lo siento. ¿Qué dirías que ha sido... Estamos igual. Bien. ¿Qué dirías que es lo último que has pensado, reflexionado o reconectado de DBT? Porque aunque llevemos muchos años formándonos, yo siempre siento que conecto algo nuevo, ¿no? Que redescubro un concepto que no tenía del todo entendido. Definitivamente, de hecho he llevado muchas formaciones, más de 2 o 3 veces, y cada vez que la veía era algo distinto. Decía, ahora entiendo esto, pero de otra manera, o lo entiendo a mayor profundidad, porque además el rever las cosas hace que tomes lo aprendido de la primera vez, pero también la práctica de que tuviste solo sabiendo algo, después lo vuelves a ver y dices, y no me había dado cuenta de este detalle que lo pasé por alto, porque mi prioridad de manera jerárquica era aprender lo básico, ¿no? Y entonces vas pasando 3, 4, hasta 5 veces he hecho formaciones, ¿no?, de especialización en DBT y digo, ahora tengo una mirada totalmente distinta de lo que era DBT al principio. Si me preguntas, por ejemplo, uno de los conceptos que para mí ha evolucionado y variado en todo esto ha sido lo que es aceptación radical y lo que es mindfulness, por ejemplo, ¿no? Ya no lo veo tan como lo pone en la ficha Marsha. En realidad lo veo de otra manera, que sea más rápido incluso el abordaje muchas veces y que no sea tanto como al principio te dicen, ¿no? En DBT las primeras habilidades que tienes que enseñar son estas, pero me doy cuenta que hay ciertas habilidades que no ponen en ese paquete que incluso serían buenos catalizadores para que el resto del tratamiento corra y fluya mucho más rápido, ¿no? Y con mucha facilidad para su aprendizaje, fortalecimiento y generalización, lo cual es lo que se quiere llegar. Entonces sí te diría que hay conceptos que para mí han evolucionado muchísimo, ¿no? Incluso ciertas técnicas o habilidades que utiliza lo veo también desde el punto de vista, por ejemplo, de marcos relacionales. Y comienzo a decir, bueno, pero esto funciona realmente bien y si lo explicas con marcos relacionales tiene total sentido. Entonces, si esto es así, también puedes hacer esto. Y, o sea, ya se convierte más en algo mucho más dinámico, donde puedes ser más creativo, ¿no? Y poder llegar a esos rincones donde de repente antes era complicado, ¿no? Qué maravilla oírte y ver esa discriminación tanto de tu propio análisis funcional como de los consultantes. Y claro, ¿no? Cuando hablamos de DBT aplicada al trauma, siempre es interesante pues intentar buscar una definición de qué entendemos por trauma y de ahí ya empezamos a desarrollar un poco, ¿no? ¿Cómo sería el trabajo? ¿Qué entendemos por trauma? ¿Cómo lo clasificaríamos? Bueno, en realidad hay mucha discusión al respecto todavía, ¿no? Yo creo que constantemente van evolucionando también todas estas clasificaciones o etiquetas, ¿no? Lo cual para las personas que hacemos, ¿no?, terapias contextuales, las etiquetas nos dan un poco de, ¿no?, ronchas al cullido por ahí, pero sí, pero al mismo tiempo yo considero que hay algo que tenemos que transar, porque nosotros decimos, ¿no?, ya hago un tratamiento que tiene evidencia, ¿no? Ok, pero cuando digo hago un tratamiento que tiene evidencia, tengo que saber que las investigaciones utilizan etiquetas, ¿no?, diagnósticas para criterios de inclusión y exclusión. Y eso lo tengo que tener muy claro, porque por más que yo no quiera utilizarla, esa es la base que tenemos actual, lo cual considero que todavía estamos en pañales, porque la investigación no se ajusta a la realidad, a los casos clínicos, ¿no? Todavía la ciencia esta tiene que avanzar más para que se ajuste a la población, no al revés, la población al laboratorio, ¿no? Ahora, teniendo esto en cuenta, se habla mucho de estrés postraumático, que es trauma, porque hay DBT-EP, EP solo, ¿no?, que es exposición prolongada, está MDR,
y está DBT PTSD-C, que es la de Bokus, ¿no? Entonces, entre otras, en realidad, ¿no? Está la narrativa y etcétera, cognitiva narrativa, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno, como tienen algo en común cuando dicen esto es trauma y tienen algo diferente igual, ¿no? La mayoría en común lo que dice es eventos, que una persona haya pasado por eventos traumáticos, difíciles, ¿no? Significativos, que hay un antes y un después en su vida. Básicamente es eso. Ahora, hay algunos que son más rígidos y dicen, un evento traumático tiene que ser algo que pasó en tu vida que implica que tú hayas percibido riesgo de perder la vida o de alguien cercano que tú observaste. Eso es como también lo más antiguo en los DCM, ¿no? Como que tiene que ser algo muy fuerte para que toda la población diga eso sí debe ser traumático, si no, pues no calzaría, ¿no? Ahora, ha ido evolucionando eso y trauma pueden ser cosas que de repente para mí no necesariamente es traumático, pero para una persona que tiene una vulnerabilidad emocional mucho mayor que yo, de repente incluso déficit de habilidades porque no sabe procesar ni reaccionar a la situación, termina sintiendo también en riesgo su vida en cosas que, si vemos los hechos, de repente no, pero no importa, porque el trauma es lo que uno termina guardando en la memoria como lo experimentó. Nunca vamos a ver los hechos tal cual son, eso es irreal, siempre lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces, como ha evolucionado eso, es mucho más fácil también poder conceptualizar casos con mayor precisión y hacer mejores intervenciones conductuales. Porque si yo logro ver a un consultante que tiene esta vulnerabilidad emocional y que de repente las conductas invalidantes en su casa ya de por sí eran muy poderosas para esta persona, hay una invalidación traumática. Yo no puedo decir no existe acá sintomatología T. La hay y se ha visto ahora, ¿no? En investigaciones que ha hecho, por ejemplo, Melanie, ¿no? Que ella está desarrollando muchísimo lo que es invalidación traumática. Entonces, claro, ahora la perspectiva de trauma es distinta. Incluso MDR también tiene esta perspectiva que le pone T mayor y T menor, ¿no? T mayor es estos eventos grandes, traumáticos, y T menor son eventos que de repente no para otra persona, pero para esta persona igual impactó, ¿no? Y sigue siendo un trauma. Y ojo que yo sé que mucha gente le tiene también un poco de recelo a MDR, si que abrimos pero melón, creo que yo pude... No sé, pero en realidad lo que yo vi no fue tanto, cuando leí las investigaciones no fue tanto que me metí a ver si realmente algo pasaba en el cerebro. Lo que yo vi, y en la práctica lo que vi, era que en realidad cambiabas marcos relacionales, se transformaban. Y yo dije, bueno, entonces sí tiene sentido que funcione. Ahora, que le demos X explicaciones es otra cosa, que el cerebro, que no sé qué, ese es otro tema. Pero en realidad, si lo ves desde marcos relacionales, bueno, tiene sentido que tenga evidencia, ¿no? Entonces, es todo eso, ¿no? En sí, trauma puede ser cualquier cosa para una persona que impacte en su vida de manera significativa y que haya un antes y un después, y que después la perspectiva de los sucesos de la vida estén muy marcados y quedados, o sea, como que de manera estancada en aquella vivencia, ¿no? Aquellas vivencias, ¿no? Como que hiperalerta, etcétera, ¿no? Sí, un golpe en la cabeza duele más cuando estás enfadado que cuando no, ¿no? Me ha gustado mucho la mirada tan validante, ¿no? Que claro tiene DBT, y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué aporta DBT diferente a otros enfoques en el trabajo del trauma? Una de las cosas que se logró en DBT, primero Marcia hizo este gol, ¿no? Viendo por etapas, ¿no? Que no son rígidas, ojo, pero cuando lo ves por etapas y jerarquizas las conductas, es más fácil lograr ver cómo intervenir. Tiene más orden dentro del caos que puede haber en un consultante con muchísimos problemas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, al principio en DBT, lo que era estrés postraumático y tratar estrés postraumático estaba en etapa o fase 2, cualquiera como quieran llamar. Porque en etapa 1 estaban cosas muchísimo más importantes como ver el riesgo de vida por las conductas, problemas que tienen los consultantes, ¿no? Conductas autolesivas con o sin intencionalidad suicida, intentos, ideas, planes, etcétera. Conductas que interfieren con el tratamiento, ¿no? Con la calidad de vida y obtener las habilidades necesarias para pasar a fase 2. En fase 2 se ve, pues, o se veía antes, ¿no? Era todo este tema del TEP y así sucesivamente hasta la fase 4.
¿qué es lo que pasa? Conforme va avanzando, aparece Melanie como estudiante de Marsha y le dice, oye, pero esta población termina siempre siendo excluida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de investigación es muy raro meter a personas que tengan pues conductas de riesgo, ¿no? Generalmente los comités de ética dicen, no, 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 acá yo no me meto, yo no firmo por esto, ¿no? Entonces, Marsha sí hizo ese tipo de investigación en la Universidad de Washington para sacar DBT y Melanie le dijo, bueno, tenemos que hacerlo, pero con la población de estrés postraumático, ¿no? Los que tienen esto y que no está funcionando como con DBT estándar. Algo pasa con DBT estándar que no llega a esos rincones. Y entonces logró que Edna Foa se juntara con Marsha, lo cual eso es un evento gigante, por las características de cada una además, y pues se logró hacer todo el protocolo para empezar a estudiar eso y se terminó viendo que es verdad, faltaba como poner algo adaptado a las personas que tenían estrés postraumático. Lo que comienza a hacer Melanie conforme van dando nuevos resultados también es ver esa jerarquía, es decir, porque está todo bien si tu consultante realmente los eventos precipitantes de una crisis aguda no es el evento traumático. Pero ¿qué pasa si tienes un consultante que todos sus intentos, el pensamiento suicida, todo esto, ¿sí? El CASIS, tiene que ver en realidad con el estrés postraumático? ¿Cómo vas a lograr estabilizar este descontrol conductual que es la etapa 1 y pasar a etapa 2 si la etapa 1, ¿sí? Se mueve justamente por el estrés postraumático? O sea, no, ¿cómo? ¿No? Entonces habían consultantes que se sentían muy frustrados, decían, realmente lo intento, pero no puedo, claro, porque el detonador en realidad era todo este estrés postraumático, ¿no? Lo que hay adentro. Y es como hacen DBT-EP, ¿no? Y DBT-EP no excluye a los consultantes con conductas de riesgo, sí tiene una forma de trabajar la estabilidad, pero no es como en DBT estándar, ¿sí? Se ve de una manera distinta, entendiendo obviamente con el análisis en cadena y análisis de solución, ¿sí? Que en realidad los eventos precipitantes de estas crisis tienen que ver en sí con el trauma que tiene la persona, ¿no? En general eso es lo diferente de DBT-EP, ¿no? Lo que hace distinto, jerarquiza de una manera distinta y también plantea y motiva al consultante de una manera distinta. Porque en DBT pues planteas al consultante que va a tener esta vida significativa, valiosa, que merece la pena ser vivida, genial. Y le explicas la desregulación emocional y cómo esto en su vida encaja. Genial. Le explicas qué va a aprender y dice, uy, ya, entonces resolvamos. Genial, con mucha validación, ¿no? Y aceptación. Pero en DBT-EP tú explicas realmente qué es el estrés postraumático, cómo esto encaja en su vida y cómo esto tiene sentido que la persona diga me quiero morir o me quiero autolesionar porque no aguanto. Entonces el motivador es distinto. Claro, te dicen, oye, de repente 1, 2 meses, ¿no? Sin autolesiones, pero es distinto porque en el otro es toda una etapa. Mira, empezamos esto y el protocolo es así. Le explicas el protocolo, cómo se hace, ¿no? Las posibles consecuencias, cuáles son las contingencias, etcétera, y arrancas el tratamiento con la persona, ¿sí? Es distinto, claro, por supuesto. Claro. Has hablado de Melanie Hart, ¿no? Que tiene pues el libro de Tratando Trauma con DBT. Y antes has mencionado también a Martin Bowes, ¿no? Que tiene otro enfoque diferente a cómo se trabaja el trauma, ¿no? Desde DBT. Y me gustaría que nos pudieras hablar de la diferencia entre un enfoque y otro. Perfecto. Mira, DBT-EP es DBT estándar, que le agregan lo que es exposición prolongada y bueno, un poco como juegas con el tema de cuánto necesitas el control, ¿no? Conductual para empezar exposición prolongada, etcétera. También hay un enfoque en ciertas habilidades, ¿no? Que sean el colchón, digamos, para hacer todo lo que es estrés postraumático dentro de DBT. Es decir, DBT sigue corriendo dentro de DBT-EP, solo que hay una parte, un momento dentro del tratamiento que se hace la exposición prolongada, formal, ¿no? Una exposición formal, pero se sigue dando el coaching telefónico, hay consultación de equipo, hay entrenamiento de habilidades, hay todo, ¿no? Tiene todo, digamos, los modos y sus funciones de DBT que le integra exposición prolongada.
Ahora, DBT PTSD sí de Bohus es diferente porque no solo tiene DBT, sino que le agrega terapia de aceptación y compromiso y la terapia centrada en la compasión. Entonces tiene 3 diferentes cosas metidas e integradas que sean la base de DBT PTSD. Sí. Otra cosa diferente es que la jerarquía, si bien siempre va a ser la jerarquía, obviamente, controlar todo este descontrol conductual, ¿sí? Bosco refiere que su jerarquía puede ser, son como microalgoritmos que pueden variar de acuerdo al consultante, ¿sí? Otra cosa que sí tengo que decir es que Bocus hizo investigación en un público muy específico. Entonces yo no diría que puedo decir que es para todo té, porque, bueno, basado en la evidencia, no hay mucho que digamos con eso. La población son mujeres que han tenido repetidos sucesos desde su infancia de abuso sexual. Eso es todo. No es otra población. A cambio, DBT-EP realmente sí abarca veteranos de guerra, abuso sexual, físico, psicológico, accidentes, X, ¿sí? Hasta invalidación traumática. Pero Bojus no hizo eso, ¿no? Y como que fue muy puntual y él postula, ¿sí? Que el estrés postraumático complejo son estas personas que pasaron múltiples eventos, ¿sí? De su vida de abuso sexual. Eso es lo que él refería, al menos en los entrenamientos estaba así. Lo cual sí, yo tuve conversación con Bojus en distintas ocasiones al respecto y él habla también de la disociación y lo buenísimo es que da habilidades, por ejemplo, para parar disociaciones severas, etcétera, lo cual Melanie también te lo enseña. De diferente manera, pero te lo enseña, y Bojus sí lo tiene manualizado, ¿no? Pero hay una cosa que yo me quedaba pensando, ¿no? Y le preguntaba, pero es que hay tantas personas que pueden tener un estrés postraumático complejo que no necesariamente es que hayan vivido desde la infancia abuso sexual hasta adultos o que no, es para mí, o como yo lo veo en la clínica, es que un estrés postraumático complejo lo que tiene que implicar realmente es cuando ves el self de una persona totalmente dañado y roto, ¿no? Entonces no es tanto el suceso en sí, ¿no? Sino más que los sucesos, cómo impactaron y qué aprendizaje dio en la persona sobre uno mismo, porque también vemos, también haciendo otra vez marcos relacionales del mundo exterior, ¿no? Entonces, claro, y si tú ves a un consultante que de repente pasó solo 3 episodios en su vida, pero fueron lo suficientemente poderosos en el momento preciso para destrozar el self, y a ver cómo desatas eso, porque una cosa es hacer exposición prolongada para algunos eventos, pero tu self sigue ahí, ¿no? Medianamente bien puesto, pero otra cosa es conocer a una persona con solo invalidación traumática y un self destrozado. Tienes que ir mucho más allá que solo la simple exposición formal o informal. Tienes que procurar que esa exposición tenga un aprendizaje también de cómo uno se ve, qué puede lograr, cómo se siente, qué piensa de uno y del resto, y la esperanza que deposita en el resto y en el mundo y en la vida, en las metas. Porque si yo pienso todo el tiempo que yo soy una persona mala, inútil, que no sirve, que nadie me va a querer en la vida, etcétera, porque todos los eventos traumáticos realmente terminaron dándome ese aprendizaje y ese es mi self actual, ¿por qué entonces funcionaría una exposición típica? No, pero no, yo cómo sé que esa exposición realmente va a impactar allá adentro, ¿vieron? Ahí el manejo es distinto, ¿no? Bueno, tuve esta conversación. Martin decía, bueno, sí puede ser, lo voy a pensar, pero es que estadísticamente, vieron, él es muy investigador, él tiene mucho trabajo de investigación y es más tirado también a la medicina, ojo, ¿no? Así ven sus investigaciones, en realidad está muy tirado a la medicina y quizás yo lo veía más desde otro lado, desde tanto lo que he visto en consultantes, ¿no? Y en sus vidas, cómo me cuentan sus vidas y yo puedo decir, bueno, entonces tiene sentido que piensas que nadie te va a querer, es decir, si desde la infancia tienes este aprendizaje y además son aprendizajes traumáticos, ¿qué información tienes del resto actualmente que te diga que no es así? Entonces lo que tenemos que abarcar es esa parte, ver
cómo con DBT-P o DBT-PTSD-C o incluso MDR abarcamos ese otro lado para que desde ahí sea más fácil. O sea, si no es muy complicado, te comienzas a estrellar contra la pared, la verdad que sí, ¿no? Claro. De hecho, justo pensaba en eso, ¿no? Al final, la morfología del impacto del evento pues podría hacernos perder, ¿no?, un poco los sentidos en todo esto y invalidar por completo, ¿no?, todo el dolor de la persona de delante. Y quería preguntarte por la evaluación en sí, ¿no? Porque paciencia hace falta, ¿no? Pero ¿qué preguntas, qué ejemplos podríamos poner? Sé que todo depende de la situación, ¿no? Pero para que la gente se ponga un poco en contexto. Ok, una de las cosas que suele pasar que yo comienzo, no sé si a ella le dicen igual a la experiencia clínica, pero yo comienzo a oler que hay un estrés postraumático ahí que tiene este impacto en el self, o comienzo a, ¿no?, a ver este ojo clínico que digo, por acá mejor me voy a ver y reevalúo si es efectivamente mi hipótesis cierta o no, es que dentro de la primera conversación con la persona, mientras comienzo a preguntar, ¿no?, sobre su vida, oye, ¿cómo son las relaciones interpersonales que tuviste, que tienes ahora y qué piensas de esto? O sea, opiniones como libres al respecto para, pues, evaluar por dónde voy, tienden a decirme cosas como, sí, tuve una relación, pero no lo intento más porque ¿para qué? Si igual todo es un fracaso. Yo, ok, ¿no? Entonces son como posturas muy dogmáticas, muy no solo polarizadas, sino que son muy inflexibles, extremadamente inflexibles, que no hay manera que incluso, porque tú conversas con una persona y le dices, oye, yo opino esto, te dice, puede ser, no la vi de esta manera, pero una persona que dice, no es así, o sea, que incluso tajantemente la experiencia de otra persona no puede ser así porque su experiencia es tan dogmática que es, no, eso no es así. Las relaciones son así, así, así. Entonces es como, esto sí es muy interesante, porque es que tiñe todo. No hay manera de que la persona tenga esa capacidad de ver por otro lado y decir, bueno, no opino igual, pero también podría ser verdad, ¿por qué no? ¿No? Ahí es cuando yo comienzo a irme por otro lado, ¿no? Digo, ya, entonces tú crees que algún día podrás tener una pareja. No creo. ¿Por qué? Porque siempre fracaso, o sea, siempre hago las cosas mal, yo soy el problema y comienza, ¡boom! O sea, ya todo allá. Lo que de repente otra persona con otro tipo de capacitaciones diría, tiene la autoestima baja, ¿no? Lo típico, tiene la autoestima baja. Yo digo, bueno, llamémosle para personas que no entienden mucho, ya, autoestima baja, pero ¿cómo subes la autoestima de alguien? No va a venir un rayito de luz del cielo, ¿verdad? Eso es, o porque naciste no te vas a querer nada más, nací, ya me quiero, ¿no? Es como algo, no. En realidad la autoestima es un montón de conductas y aprendizajes que tienes a lo largo de la vida que te dicen que pues te quieres porque ves que tienes maestría, autodominio, tienes confianza en ciertas cosas en ti porque puedes lograr esto, el otro, y hay cosas que dices, bueno, esto no, tengo que aprender, qué sé yo. Pero para aprender eso realmente tienes que haber toda una construcción en tu historia, ¿no? Es decir, yo aprendí esto en tal momento, yo aprendí esto en tal momento y así. Pero ¿qué pasa si tu vida, en toda tu vida, todas estas experiencias que te dan aprendizaje te dicen que eres lo peor, que eres culpable, que eres terrible, que no mereces nada? La autoestima no va a decir, no, igual yo me quiero, yo sé que soy capaz. No, porque la información que me dan es, soy un fiasco. Entonces, eso es lo que llamamos, ¿no?, la baja autoestima, digamos. Ahora, si lo vemos de la perspectiva que yo te digo, es más fácil, porque digo, ya, tiene que aprender, ¿no?, experiencialmente y ver que en realidad puede haber otras experiencias que no son esas nada más, ¿no? Claro, ahí ya estamos viendo esos big ones, ¿no? O esos malestares que tienen esa potencia succionadora que arrastran, ¿no?, a las personas a eso, ¿no?, que tanto miedo da. Y estaba pensando sobre esto, Lucía, acerca de la identidad, porque también es cierto que puede ocurrir que se establezca una identidad con respecto al trauma, ¿no? Es decir, ¿no?, pienso por ejemplo en veteranos con trauma o personas que tienen ayudas sociales o apoyo social. ¿Cómo entramos ahí, no? Porque entiendo que es muy complicado, ¿no? Hay mucha fusión también. Sí, definitivamente una de las cosas que también vas a ver es algo que interfiere incluso con el desarrollo de calidad de vida de una persona muchas veces es que ya si yo, que tengo este self dañado, roto, ¿no?, por tantas experiencias,
y me veo de esta manera como, ya, me dicen, no, pero lo que pasa es que tienes estrés postraumático complejo. Entonces, si nunca has tenido una explicación, ningún salvavidas al lado tuyo, y te dicen esto, lo agarras pero con todo, te fusionas de tal manera que ya no es mi culpa, ¿no? Ya me siento un poquito mejor conmigo, pero es culpa del estrés postraumático. Y entonces, haga lo que haga, no es mi culpa, es culpa del estrés postraumático, ¿no? Como si fuera algo definitivo, como mi color de ojos, ¿no? Entonces se fusiona tanto esta identidad del estrés postraumático y la persona, porque es muy validante saber qué rayos pasó con uno, que hay muchas personas que van a ver que en redes sociales, de hecho, todo el tiempo hablan de esto, y que tienen o que tuvieron estrés postraumático, pero no se defusionan, ¿vieron? No hay como eso de ya, sí, pero esto se resuelve y ves algo diferente, sino que sigue ahí, todo el contenido de la vida sigue arraigado a la explicación del estrés postraumático, ¿no? Y eso es muy difícil, o sea, ¿cómo le dices a la persona algo que les dio un salvavidas y los hace sentir mejor y tienen la capacidad de ayudar, de sentirse útiles, de hacer cosas que realmente funcionan, o sea, no sé, redes sociales dando información, ONGs, qué sé yo? ¿Cómo haces para que esas personas entiendan que está muy bien lo que hacen y al mismo tiempo igual no salen de toda esta red porque agarran esto como el único salvavidas? Como si no hay esa explicación, entonces ¿a dónde se van? ¿Qué son? ¿Qué son ellos, no? ¿Qué harían? Entonces ahí es donde desestabilizas a la persona, y si ya encontraron un lugar validante, ¿no? Es muy complicado, es muy complejo, ¿no? Por eso esto del self es tan difícil de tratar, ¿no? Pero tan importante de ver que todavía, bueno, se sigue indagando un montón en eso, ¿no? En terapia siempre es difícil conseguir adherencia, pero cuando la terapia encima duele mucho, más difícil es, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo diseñar un contexto lo suficientemente favorable, ¿no? Para que la adherencia se vea beneficiada, que aún así muchas veces, ya sabemos, no se puede conseguir. Una de las cosas, primero, para mí primordiales que alguien tiene que tener en cuenta es, mientras hablas con el consultante, tienes que notar, de manera obviamente haciendo tus propios marcos relacionales, de que si te responde ciertas cosas la persona, pues de repente no es tan bueno resolviendo problemas. Cuando ya comienzas a notar eso, ¿no? Y que además de no resolver problemas, no tiene tolerancia al malestar, ¿sí? Eso lo unes con el tratamiento, la terapia, y cómo el nuevo aprendizaje que va a hacer que ese malestar disminuya. Entonces cada caso va a ser diferente, pero yo suelo ver ya, ok, esto de acá, ya mira, imaginemos que voy a hacer DBT-EP, ¿no? Entonces le digo, mira, el tratamiento siempre empiezo con esta, que hay una buena noticia, una excelente noticia y que de repente nunca se le dijeron. Me dicen, ¿cuál? Que bueno, sí hay tratamiento para el estrés postraumático y que es muy eficiente, si no es el más eficiente, exposición, no sé qué es, le digo, así que tú tranquila, sí hay un tratamiento, o sea, es como que te diga si hay una medicina, solo que es terapia y dura un poco más, pero bueno, es lo que tenemos. En serio, sí hay. Ahora, tienes que saber qué implica. Y yo te voy a explicar todo, Leo. No te voy a ocultar nada, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer esto, pero quiero que entiendas que esto sirve para esta parte que a ti tanto te causa malestar. Va a impactar de esta manera aquí. Va a hacer que esto que no puedes hacer o que te cuesta tanto sea más fácil porque hay estos procesos de por medio. Entonces, yo le voy explicando ramita por ramita en todo lo que me dijo que le causa malestar y cómo eso se va a resolver con el tratamiento. Para que no crea que es algo mágico, ¿sí? Sino que realmente está trabajando eso, ¿no? La persona en sí. Y le voy a decir, obviamente es difícil. Nadie así nomás se mete a tratamiento. Es algo que implica mucha fuerza. Yo sé que ahorita tú te ves como alguien inútil o incapaz de hacer cosas, pero el hecho de que ya estés viniendo a tratamiento es algo que muchos no logran. Entonces ya de por sí hay algo que sí tienes, ¿no? Que sí tienes algo ahí que va a hacer que puedas. Mi trabajo es ayudarte a que puedas todo, no tú sola, yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que generalmente podrían dar inseguridad y la soledad en el tratamiento, de no tener guía, de no saber cómo resolver, de no saber cómo tolerar, etcétera,
yo voy cubriendo todos esos puntos y cómo voy a trabajar esos puntos con la persona. Una vez que están cubiertos todos, esto, le digo, bueno, y así vas a poder terminar la facultad, y así vas a poder trabajar, y así vas a poder tener una familia. Entonces dicen, ya. Entonces todo tiene sentido realmente. Y le digo, yo sé que te sientes así, pero tienes que pensar lo que te expliqué del estrés postraumático y cómo esto va a variar. Una vez que sales del tratamiento, realmente nadie puede decir que tienes una etiqueta diagnóstica. Nadie, le digo. Absolutamente nadie. Así que la idea es que cursemos esto juntas, ¿no? Rememos juntas el barquito. Y eso es lo que suelo hacer para motivar, lo cual las personas dicen, ok, yo le digo, pero ojo, ¿no? Le digo, ¿qué pasa si tú no haces esto, no haces esto, no haces esto, no haces esto? Va a pasar esto, 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 esto y esto. Y siempre les pongo paralelos. Es como si tienes una infección y tienes que tomar una pastilla cada 8 horas, pero no lo haces, ¿sí? Tomas una, después de 8 horas no tomas y a las 15 horas recién tomas la otra y está en todo desorden. En vez de ayudar, podría agravarse, ¿no? Le digo, ya, es lo mismo con el tratamiento. Tiene ciertas indicaciones que si pasan, genial, las consecuencias son estas, pero si no pasan y esperas que igual tengas las otras consecuencias, no es así, porque nada es así en la vida, ¿no? Entonces sí van a pasar estas otras. Yo voy a seguir ahí igual, pero sí tienes que saber que podría pasar esto, 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 ¿sí? O sea, es lo que suelo hacer. Claro, ahí ya estarías aclarando las contingencias para el tratamiento, ¿no? De si haces esto, pues la terapia funciona, y si no haces esto, pues la terapia se puede llegar a terminar, ¿no? ¿Cómo conseguimos? Porque entiendo que exponer a una persona, a eventos traumáticos siempre es difícil por lo que genera, ¿no? Los eventos privados que genera la persona. ¿Cómo logra generar esa seguridad o estabilidad previa, ¿no? A introducir esta exposición a los eventos? Lo que pasa es que dentro de esa conversación siempre le consulto al consultante, básicamente, ¿qué cree que pueda haber, ¿no? ¿Qué obstáculos o interferencias pueden haber en lo que yo le he explicado, ¿no? Si no se siente capaz de algo, si piensa que es muy difícil algo, si no tolera algo, que me lo diga. Entonces, generalmente dicen, es que yo no sé si voy a poder aguantar hablar del trauma. Me activa demasiado y pienso que me voy a volver loca y me voy a morir, me voy a hacer algo. Entonces yo digo, ok, perfecto. Entonces el primer obstáculo es esta baja tolerancia que tienes al malestar ante estas emociones intensas que aparecen cuando hablamos del trauma. Sí, ok, ¿qué más? Yo voy apuntando, así como, ya, ¿no? Una palabra referencial, ahí, y le digo, ok, perfecto. Entonces, de todo lo que me has dicho, ¿tú cuál crees que es el obstáculo jerárquico número 1, como el más difícil, lo que siempre te desestabiliza donde estés? Porque a mí me interesa no solo adentro de la sesión, sino afuera, porque afuera va a hacer cosas. Me dice, bueno, acá. Ok, entonces empezamos por ahí, digo, porque no me sirve de nada lanzarnos de frente a todo si es que estos obstáculos te van a impedir. O sea, es como que te pidiera algo que no puedes dar. Y esa no es la idea. Y como te dije, yo voy a avanzar contigo. Todo el proceso es desde el inicio. No es desde que tú puedes, avísame. No. Mi trabajo es resolver el problema de cómo tú puedes adquirir el conocimiento necesario, el nuevo patrón conductual para que puedas hacer frente a lo que vamos a hacer después, ¿no? Básicamente. Vale, y bueno, te lanzo yo mi última pregunta. ¿Cómo evaluamos que se han dado los resultados, ¿no? Y podemos dar el alta. Perfecto. Mira, la evaluación, al menos siempre dentro de DBT, es constante. Durante la sesión, al finalizar la sesión, todo el tiempo hay evaluación porque la conceptualización de caso que se hace en DBT es como un ser viviente. Todo el tiempo se transforma y cambia porque todo el tiempo pasan cosas que transforman la conceptualización de caso. Es imposible decir que una en el principio va a ser la misma siempre. Entonces, como siempre estamos en esta constante actualización y evolución de la conceptualización de casos, se va evaluando también estas nuevas interferencias que puedan haber o obstáculos, las que ya se cubrieron, el nuevo patrón que tiene, un patrón que recién apareció que no vimos porque, ¿no? X y así, y vamos cursando. Una vez que al finalizar la misma persona comienza, se sienta en sesión, sí, bueno, que no sé qué tal tu día, bien, todo bien, me activé, pero después hice tal cosa y tal cosa y tal. O sea, ya es como uno comienza a sentir que no es tan necesario, ¿vieron? Como que
ves que hay, no solo adquirió y fortaleció, generalizó, ni siquiera consulta el manual, ni nada, ni te llama, ni nada, no porque no quiera utilizar el coaching, es porque realmente ese patrón conductual está adherido. Entonces tú dices, ya, y entonces lo que pasó, por ejemplo, ¿no? Tenía una consultante, siempre me acuerdo de esa consultante, que tenía el evento precipitante de crisis, era el olor a canela. Entonces yo le digo, ¿y cómo vas con la vecina? La vecina siempre hacía cosas con canela. Entonces le digo, ¿y cómo vas con la vecina? Ay, es que ya ni siquiera me doy cuenta. A veces huelo, sí, pero es que es como que ya no me molesta. La verdad es que ni siquiera siento que me irrita o algo. A veces que me acuerdo con nostalgia, con dolor, porque nunca deja de doler los eventos, pero es como, realmente no es algo que dé una pauta al resto de mi día. Y yo, genial, o sea, es como vamos muy bien, porque ya no hay esta hipervigilancia, no hay esta perspectiva de la vida de que va a volver a pasar el evento traumático una y otra vez y actuar en base a como si estuviera pasando el evento, sino que ya actúa en base a lo que realmente está pasando, ¿no? Y tiene la capacidad de poder agarrar las variables contextuales actuales y hacer cosas muchísimo más efectivas que lo que era antes. De ahí yo ya comienzo a, mira, y es que, ¿y qué te parece si hacemos, o sea, comienzo, igual es una hipótesis hasta que la pruebe, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos esto de aquí, acá, a ver qué tal nos va? Porque me parece que estás mucho mejor y ya no es necesario esta parte. Bueno, y si va bien, genial. Y si necesita ser reforzado con algo, no sé, algo del tratamiento, oye, no, si hay que darle un poco más a esto, se hace, ¿no? Pero es en base igual a la evaluación constante. Estamos llegando casi al final del programa, Lucía, me está encantando escucharte y claro, has mencionado distintas habilidades que tiene que tener el terapeuta, ¿no? Has dado distintas pinceladas y antes hablabas de esas habilidades que podrían facilitar quizá pues un proceso más eficiente de cara o más eficaz, ¿no? También con el trabajo con DBT. ¿Qué dirías tú, ¿no? En tu experiencia, qué serían esas habilidades que podrían facilitar el trabajo terapéutico y qué cosas te han funcionado a ti, ¿no? Para facilitarte el proceso terapéutico. Mira, una de las cosas para mí más importantes dentro de un terapeuta es siempre estar consultando qué cosa se perdió, ¿no? Es como yo siempre digo, de todo lo que ha pasado, ¿no? De repente vi algo que pasó, por ejemplo, ahora en mi edificio se rompió una tubería. Entonces yo digo, ok, yo puedo ver toda la situación y sacar una conclusión mía, ¿no? Esto ha pasado. Sin embargo, siempre, cada vez que veo algo dentro de mí dice, ya, pero ¿qué me estoy perdiendo de vista? ¿Qué cosa yo no me estoy dando cuenta? Que otra persona sí tiene la capacidad, ¿me entienden? Porque todo el tiempo vemos el mundo desde un puntito nada más. Entonces yo digo, entonces yo siempre pregunto, ¿y tú crees o tú piensas que esto es así o no? ¿No? Como para ver si la respuesta me lleva a, mira, eso yo no conocía o no sabía, ¿no? Y generalmente me lleva a cosas que yo desconozco. O sea, es que para mí lo primordial en un terapeuta es entender que no todo lo sabe, ni que todo lo puede, y que tiene que seguir constantemente en este aprendizaje, en esta práctica de tolerar el malestar, tolerar soltar el control, y hacer aceptación radical de cualquier suceso, no aceptación radical tipo, bueno, así es y ya fue, sino aceptación radical en el sentido de esto no me gusta, ¿cómo puedo resolverlo por acá directamente? Y si no puedo, ¿cómo hago otra cosa en base a las consecuencias que han pasado, ¿no? Pero siempre en función de cómo yo puedo ser el mejor terapeuta posible para este consultante, para el otro consultante, etcétera. Y exponerse. Porque la mayoría de terapeutas que no se exponen, en realidad, por el miedo, dejan de hacer las mejores intervenciones que pueden hacer y que incluso les viene intelectualmente, esto es lo que tengo que hacer, pero hay tanto miedo que no lo hacen. Entonces es exponerse todo el tiempo, ya, ok, tengo miedo, pero lo hago con miedo, eso le pido a mi consultante. Entonces, ¿cómo, no? Y hacer lo que el consultante hace, es decir, no pensar que porque nosotros no somos el consultante, no tenemos que trabajar en nuestras cosas, ¿no? Y vernos también como una variable. Es decir, yo puedo ser la persona, el terapeuta, ¿no? La conducta que yo tengo puede ser una interferencia en el tratamiento también. No es que yo nunca hago nada, ¿no? Y ver esa variable también. Me parecen una joya todos los puntos que has ido comentando, Lucía, y has hablado mucho de formación continua. ¿Dónde podrían localizar todas las formaciones que tú haces y dónde podrían encontrarte a ti?
Yo soy docente en distintos lugares, ¿no? Está Contacto Contextual, está ITECOC, está Dirección Valiosa, hay un montón de lugares, pero también tenemos un instituto que se llama IAPSI. Este instituto básicamente lo que hace es querer dar facilidades a las personas para que se puedan capacitar y tener las herramientas para ayudar a los consultantes de altos o bajos recursos, da lo mismo. La idea es que justamente podamos esparcir el conocimiento y este tratamiento o estos tratamientos que funcionan lleguen hasta los rincones más inéditos donde la persona pues lo necesite, ¿no? Estas capacitaciones también pueden ir personas de pregrado, es decir, de facultad. No tienen que haber terminado, ni estar en internado, ni nada de eso. Pueden ir desde antes para que vayan conociendo también de qué se trata, qué población quieren ir, a qué especialización, etcétera. Y a ellos también se les da más facilidades porque, pues, obviamente, si no están laburando, entonces la economía es diferente, ¿no? Eso tratamos de hacer básicamente, ¿no? Muy bien, pues pondremos un enlace directo para que la gente pueda hacer clic y ir a IAPSI. Y también siempre nos gusta dejar tu información personal. ¿Dónde te podrían encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar, mejor escriben a IAPSI porque mi red personal es privada, pero otra cosa es que puedo dejar mi correo, que es psdoderolu@gmail.com, y ahí también me pueden escribir, ¿no? Sin ningún problema. Y mi Facebook es abierto, pero pongo puros memes, por si acaso. Nos vale también. Muy bien, Lucía, pues dejaremos todos los enlaces en la descripción de este programa y ha sido un gusto escucharte. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a ustedes también, un gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, si a ti te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí un episodio muy chulo con Gemma García, con la que abordaremos pues la anorexia y el autismo. Y nada, recordaros rápidamente que ya podéis inscribiros a la lista de espera del curso intensivo de ACT, que lo tenéis también en nuestra web. Y no me enrollo más, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.